9 personas hacen lo único que nadie haría en la nieve a menos 30 grados centígrados. Rompen su propia tienda desde adentro y salen corriendo descalzos. Hoy vas a ver 3 cosas muy claras. Primero, el detalle físico que demuestra que no fue un simple mal clima. Segundo, la secuencia exacta de hallazgos que convirtió esta tragedia en una fábrica de teorías. Y tercero, el punto donde el expediente se parte en 2. Porque hay hipotermia documentada, sí, pero hay lesiones que el frío no puede hacer por sí solo. Ahora, si a un equipo entrenado le pasó esto, entonces no es una historia de torpeza, es una historia de pánico en el peor lugar posible. Has llegado a Expedientes, una sección de Archivo 42. Expediente 009. La montaña. Es febrero en la ladera oriental del monte Kholat-Syakhl, en los Urales del norte de la Unión Soviética. Temperatura que ronda los menos 25 a los menos 40 grados centígrados. Un equipo de rescate recibió un reporte y avanza sobre una pendiente cubierta por nieve endurecida. No hay gritos, no hay señales de lucha, solo una forma irregular sobresaliendo del blanco de la nieve. Una tienda. La entrada principal está cerrada. Los esquís que la sostienen siguen clavados. No hay indicios de que haya sido arrancada por una avalancha violenta. Pero el costado está abierto, no rasgado por el viento, no deshilachado por el hielo, no roto por un animal. Está cortado, desde adentro, en más de un lugar. Cuando levantan la lona encuentran lo impensable. Botas, abrigos, mochilas, comida, todo en su sitio, como si quienes estaban ahí hubieran salido por un momento. Afuera, en la nieve, aparecen huellas. No son marcas caóticas, no parecen de una estampida desesperada. Bajan en fila hacia el bosque. Algunas son pequeñas, algunas no muestran dibujo de suela. Algunas parecen de personas sin zapatos. Un rescatista lo piensa, pero no lo dice en voz alta. Si salieron así, fue porque quedarse era peor. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. No era un grupo de improvisados, eran montañistas competentes, con método y con experiencia. 9 personas del Instituto Politécnico de los Urales. La mayoría ingenieros en formación, físicos y radiotécnicos, gente que sabía calcular peso, viento y resistencia, que ya había dormido en la nieve, que ya había cruzado ríos congelados, que entendía cuándo el mal clima te da permiso y cuándo te lo quita. Y esto importa por una razón. No estamos entrando a una leyenda, estamos entrando a un expediente con rastros humanos. Hay diarios, hay fotografías, hay humor, cansancio, rutina y luego, de golpe, no hay nada. La travesía que emprendieron a finales de enero no era turismo, era una ruta de categoría alta, cientos de kilómetros combinando tren, camión y esquí, al menos una semana en territorio completamente deshabitado, temperaturas previstas por debajo de los menos 25 grados centígrados. El objetivo no era una aventura, era certificación, el nivel más alto que se podía conseguir. 10 fueron los que salieron, 9 siguieron. Uno regresó por dolor físico, días antes de internarse en la zona más aislada. Nada dramático y nada misterioso, solo el cuerpo diciendo, hasta aquí, no puedo más. El grupo continúa, y la ruta se siente en lo que dejaron escrito y fotografiado. Cambios de ánimo, bromas, cansancio, la logística del equipo, el frío que se vuelve cotidiano, el bosque que empieza a adelgazar, el viento que se vuelve dueño del mapa. El 31 de enero hacen algo clave, dejan un depósito de provisiones y equipo, un lavaz es su nombre, para aligerar la carga en el ascenso. Este detalle no es un folclore, es un procedimiento normal, gente que planea, porque sabe que ahí arriba cualquier kilo extra es una sentencia lenta. Pero entonces llega el 1 de febrero. Suben hacia una montaña sin vegetación y toman una decisión discutible pero no completamente absurda. Montan campamento en la ladera en vez de bajar al bosque. No abajo, no protegidos por los árboles, arriba en una pendiente expuesta.
La inclinación ronda los 15 a 20 grados según reconstrucciones. No es un muro, pero tampoco es plano. Es suficiente para que la nieve se acumule con tensión. Cortan la ladera para nivelar la tienda, la montan con esquís y bastones, cenan, escriben y se acomodan. Y aquí empieza el apagón que vuelve este caso insoportable. Hay evidencia de esa tarde, fotos de la instalación, notas, el gesto de gente que todavía está en control. Y después, nada. No hay más entradas, no hay más imágenes, no hay más voz. Silencio absoluto. El grupo debía enviar un mensaje de regreso alrededor del 12 de febrero. Un retraso de 1 o 2 días podría ser normal en una ruta así de complicada. Pero lo que siguió no fue retraso, fue vacío. Los padres empezaron a presionar. El instituto reacciona, se asignan labores de búsqueda. Y cuando los equipos llegan, semanas después, encuentran la tienda aún en su lugar. No fue arrastrada, no fue aplastada por una masa visible de nieve. Está parcialmente cubierta, sí, como era de esperarse en esas condiciones, pero sigue anclada. La entrada principal está cerrada. Pero el costado tiene varios cortes largos y limpios, hechos con cuchillo, desde adentro. No uno, varios. Lo suficiente para salir rápido, más rápido que detenerse a abrir una cremallera. Adentro quedaron las botas, los abrigos más pesados, la mayoría de la ropa de invierno. Afuera, las huellas bajan en dirección al bosque, no desordenadas, no dispersas, en línea, como si caminaran, como si no estuvieran huyendo. Algunas marcas parecen de calcetines, pero otras parecen de pies descalzos sobre nieve endurecida. Pero aquí está el punto que cambia todo. A menos 25 o menos 30 grados centígrados, una persona sin botas no sale así, a menos que quedarse sea peor que congelarse. Los buscadores siguen el rastro, porque los cuerpos no han aparecido. Todavía. El rastro baja desde la tienda hacia la línea negra del bosque, como si alguien hubiera trazado un camino con reglas sobre la nieve. Y cuando los buscadores entran entre los árboles, la sensación cambia. Arriba era viento y ladera abierta. Aquí abajo el silencio es pesado, troncos inmóviles y una temperatura que no perdona. A una distancia de aproximadamente 2 kilómetros del campamento, no tardan en encontrar la primera señal que no es teoría ni leyenda, una fogata, o cuando menos un intento de ella. No es una fogata cómoda, no es un campamento, una fogata hecha con prisa, con lo que encontraron, como si la prioridad hubiera sido una sola: calor. El fuego dejó un círculo de carbón y madera mordida por el humo, y alrededor del cedro hay algo que se nota de inmediato: ramas arrancadas muy arriba, a varios metros del suelo, como si alguien hubiera trepado con manos torpes, con dedos rígidos, buscando altura, buscando ver algo. Porque desde ese punto, si subes lo suficiente, alcanzas a distinguir la ladera, y eso importa. Importa porque significa que no estaban perdidos en un delirio. Significa que volver a la tienda seguía siendo un objetivo. Si alguien subió, fue para orientarse, para localizar el campamento, para decidir si valía la pena intentar regresar o si ya no había tiempo, para decidir si el peligro por el que decidieron huir ya se había desvanecido. En ese mismo lugar aparecen los 2 primeros cuerpos, cerca del cedro, donde el fuego ya no alcanzó. Con ropa mínima, sin botas, con señales de desesperación térmica, contacto con el fuego, abrasiones, lesiones pequeñas que no son pelea, son cuerpo contra el bosque, cuerpo contra nieve. En esas temperaturas la piel expuesta es una sentencia. Las autopsias de esta primera fase sostienen un patrón coherente con hipotermia. El frío, cuando gana, no deja una firma dramática, solamente te apaga por completo. Pero el expediente no se queda ahí. Desde el cedro hacia arriba, en dirección a la tienda, empiezan a aparecer más cuerpos. No están amontonados, no están escondidos. Están colocados por la física de un intento. Avanzar y caer, hasta la caída definitiva. A distancias distintas, como si el regreso se hubiera roto por etapas. Como si cada uno hubiera llegado hasta donde la fuerza todavía le había alcanzado.
Las posiciones son compatibles con esa idea, orientados hacia la ladera, manos recogidas, posturas de alguien que se detuvo un segundo y ya no se pudo levantar. Y aquí se vuelve más duro porque el patrón se ordena. 2 abajo en el cedro, con la fogata, el intento de encender algo de vida. 3 más arriba, en la pendiente, el intento de recuperar la tienda, de recuperar el refugio. Dentro de estos 3 aparece algo que, aunque no cambia la causa general de la muerte, sí mete algo de ruido. Una fractura craneal reportada en uno de ellos, un hematoma largo y profundo en una víctima que parece marca de impacto o depresión. Y en general, abrasiones y contusiones que pueden ser caídas, hielo, ramas o arrastre. Hasta aquí, si lo miras frío, todo puede encajar con una cadena de decisiones. Salida abrupta, descenso controlado, fogata improvisada, intento de retorno, algunas caídas y golpes y luego hipotermia. Hasta aquí, el clima podría ser la explicación. Pero falta lo que más pesa en este expediente, lo que aún no está. Porque no eran 5, eran 9. Faltan 4. Y mientras los rescatistas siguen buscando, con varas, con palas, con perros, con ojos que ya no duermen, la nieve hace lo que sabe hacer mejor: cubrir, borrar, administrar el silencio. Cuando estos 4 aparecen finalmente en mayo, no están en la ladera ni en la línea del regreso. Estaban más adentro, sepultados bajo metros de nieve en el fondo de un barranco. Y es justo ahí donde el caso deja de ser una fatalidad climática para convertirse en el misterio de montaña más grande de nuestra era. Un expediente oscuro que no envejece porque no solo murieron personas, también murió toda lógica. Como te decía, los 4 faltantes no aparecieron al día siguiente. Aparecen cuando el calendario ya cambió de tono, cuando el invierno por fin aflojó, cuando la búsqueda ya no camina con esperanza, camina solo con costumbre. Es mayo, y el primer golpe no es lo que ven, es dónde lo ven. Porque ya no están en la pendiente, no están en el camino lógico entre la tienda y el cedro, no están en la línea de regreso. Están más adentro del bosque, en el fondo de un barranco, junto a un arroyo encajonado. Un punto bajo donde la nieve no se posa, se junta, se compacta y se vuelve como una tapa. Ahí el invierno no mata rápido, ahí el invierno almacena. Y cuando los encuentran, la escena no es solo un hallazgo, es una frase completa: intentaron sobrevivir. Porque lo que se reporta primero no es una herida, es arquitectura básica y mínima. Un piso hecho de ramas como aislante, vegetación cortada y acomodada como techo o pared miserable, un refugio improvisado, una especie de cueva hecha con lo que el bosque les permitió. Esto no lo hace una estampida ciega, esto lo hace un grupo que, después del miedo inicial, entró en un modo de cálculo. Si no hay tienda, si no hay calor, entonces el siguiente enemigo es el suelo. Hasta aquí, tu cerebro todavía puede aferrarse a una teoría simple. Bajaron, buscaron abrigo, improvisaron y el frío ganó. Pero entonces aparece la pista que vuelve esta escena humana y por eso brutal: la ropa. Arriba los primeros cuerpos parecían mal vestidos para el invierno, poca protección, pies sin botas, prendas mínimas. Eso encaja con una salida abrupta. Pero abajo, en el barranco, el patrón cambia. Aquí aparecen mejor armados, relativamente. Y lo inquietante no es que solo traían más ropa, lo inquietante es cómo la traían. Capas sobre capas, piezas que no pertenecían a la misma persona, ropa repartida, intercambiada o quizá tomada de alguien que ya no la iba a necesitar. Como si el grupo hubiera tenido tiempo, aunque fuera poco, de tomar una decisión fría. Si uno cae, su calor no puede caer con él. Esa administración de prendas no es un detalle estético, es una marca de secuencia. Te dice, hubo fases, te dice, hubo minutos que todavía eran decisión. Y justo cuando esa idea ahora te permite imaginar un orden, llega el siguiente escalón: las autopsias de las personas del barranco. Y aquí es donde se va a romper tu intuición. Porque si tú vienes con la historia sencilla del frío, lo que encuentras abajo ya no es más hipotermia, es otra categoría. Uno presenta una fractura masiva de cráneo, no un golpe superficial, no una fisura pequeña, sino una lesión descrita como severa, con hundimiento y extensión, con hemorragia intracraneal. El tipo de daño que no te deja margen para caminar un ratito más y luego morir de frío. Ese daño te apaga el cuerpo entero de inmediato.
Más tarde, el médico que realizó esa autopsia compararía ese golpe en el cráneo con la fuerza recibida durante un accidente automovilístico a toda velocidad. 2 más presentan fracturas múltiples de costillas con hemorragias internas, el tórax comprometido, órganos dañados, sangre en cavidades, lesión interna importante. Y ahora viene el detalle que marca por completo este caso, porque te obliga a pensar en cuál fue la fuerza real que ocasionó esos daños. En los reportes, la destrucción interna no viene acompañada de una destrucción externa proporcional. No cuadra con una pelea evidente, no cuadra con golpes recibidos por algún objeto, no cuadra con un ataque típico. Suena en papel a compresión o a una presión brutal e instantánea en una parte del cuerpo. Hasta ahí ya tienes 2 historias chocando, una de frío y huida y otra de trauma interno como de accidente de alta energía. Pero el expediente todavía no termina de ensuciarse, porque en la misma escena aparece el hallazgo que se convirtió en leyenda. En una de las víctimas se reporta ausencia de tejidos blandos en el rostro. Le falta la lengua y también los ojos, así como parte del labio, según los reportes. Esto no es metáfora ni es dramatización, solo es en uno de los cuerpos. Y está en donde pertenece, en la evidencia, como una piedra en el zapato que no te deja caminar normal. Para este momento, quizá tu mente ya esté ordenando teorías y tratando de justificar esa fuerza brutal que les ocasionó este daño a las personas. Pero solo te he mencionado a 3 cuerpos expuestos a esa fuerza y presión brutal. Pero el giro más cruel de las personas encontradas en el barranco es el que te va a romper la salida fácil. En esos 4, no todos murieron del mismo modo. 3 cargaron la firma de ese trauma severo, pero 1 aparece sin ese mismo nivel de daño. Y su muerte sí es atribuida a hipotermia como el resto de los 5. En la misma zona, en el mismo encierro de nieve, en el mismo barranco, 2 niveles de muerte coexistiendo a unos metros de distancia. Esto es dinamita para cualquier teoría única, porque si una explicación te sirve para 3, ¿por qué el cuarto se queda afuera? ¿Y por qué arriba la firma es completamente distinta? Y como si el caso necesitara un poco más de ruido alrededor de la evidencia física, se suman 2 anomalías que parecen reportes del propio expediente y del periodo de búsqueda. Se reportan trazas de radiación detectadas en algunas prendas específicas. Además, se reportaron luces en el cielo durante esas semanas. Orbes, esferas, resplandores observados por gente vinculada a la zona y al operativo. Nada de esto es conclusión, todo es contaminación. Porque el caso ya tenía muertes distintas y ahora, además, tiene cosas que no son montaña en el sentido tradicional. Radiación en ropa, luces en el cielo, detalles que se quedan pegados. Entonces, al cerrar este bloque, la evidencia completa ya se ve así. Arriba, una fogata, un intento de observar la distancia y si era seguro volver. 2 cuerpos encontrados al lado del cedro. 3 más encontrados intentando regresar al campamento. Abajo, en un barranco, un refugio improvisado. Ropa redistribuida como si hubieran intentado resistir por fases. Trauma interno masivo en 3 de los 4 cuerpos. Y un cuarto sin esa firma, muerto solo por exposición al frío. Lengua y ojos ausentes en una de las víctimas. Radiación en prendas específicas. Y luces reportadas en el cielo en el mismo periodo. Y aquí es donde, sin teorías todavía, ya puedes sentir lo que hace a este caso tan memorable. Si entraste con una explicación sencilla, este bloque te la desgasta, porque cada dato que cuadra te trae otro que lo contradice. Y cuando un expediente te hace eso, cuando te obliga a admitir que ninguna teoría abarca todo, la historia cambia de pregunta. Ya no es ¿qué pasó? Ahora es ¿cómo lo cerraron? ¿Y con qué frase intentaron meter todo esto en el mismo cajón? Eso lo vemos en el siguiente bloque. Aquí es donde empieza el trabajo más feo de un caso famoso, volverlo archivable. Porque ya tienes la mesa llena, una tienda cortada desde adentro, huellas bajando, un fuego en el bosque a más o menos 1.5 o 2 kilómetros cuesta abajo, cuerpos en 2 líneas distintas y el barranco con una clase de muerte distinta encima.
Entonces el mundo hace lo único que sabe hacer cuando ya no entiende, lo cierra con lenguaje. Esto ocurrió en 1959 y lo sellaron con una frase deliberadamente vaga, una fuerza natural convincente. No es una respuesta, es mero trámite. Décadas después, como este caso ha tomado muchísimo revuelo en internet con teorías conspirativas y demás cosas, Rusia decide reabrir y vuelve a cerrar con algo más presentable. Se lo atribuye a una avalancha y clima extremo, visibilidad mala, frío brutal. Pero aquí viene lo incómodo. La teoría que gana hoy no es la más espectacular, es la que administra mejor el rompecabezas sin meter ningún monstruo. Aquí te voy a decir la reconstrucción más dominante contada como una cadena humana. Esa noche, en la ladera, la tienda deja de ser un refugio de golpe. La versión moderna insiste en un detalle técnico. No es una luz gigante de película, sino una avalancha de placa, o slab avalanche. Una losa de nieve dura que se suelta cuando una capa débil cede abajo. Puede ser pequeña, pero lo suficientemente pesada como para aplastar por presión, que eso es justo el tipo de violencia que destruye por dentro. Esa es la explicación, pero aún así te deja dudas, porque una cosa es por qué salieron de la tienda. Otra cosa es la impresión de que los peor vestidos fueron los que murieron primero, y los que iban mejor vestidos y pudieron alcanzar a ser un refugio en el barranco, fueron los que murieron después. Entonces, ¿cuándo fue la avalancha? ¿La avalancha los obligó a salir o la avalancha aplastó a los que murieron al último? Volviendo a la explicación, se dice que no necesitas que el valle entero se borre, necesitas un momento en que el lugar se vuelva inhabitable para alguien adentro. Quizá escucharon presión, quizá escucharon un crujido, quizá temieron un segundo de desprendimiento, pero en ese segundo no te vistes, solamente sales corriendo. Según la versión, por eso cortan desde adentro, por eso dejan sus cosas, por eso bajan hacia lo único que siempre ayuda, los árboles. Y ahí es el primer movimiento lógico, se van al bosque, hacen fuego. Ese fuego no es comodidad, es incrementar tu tiempo de vida aunque sea unos minutos. Luego viene el segundo movimiento, la división, no por drama sino por matemática. Un grupo se queda pegado al fuego porque sin fuego no hay nada. Otro grupo intenta lo imposible, volver a la tienda por ropa y equipo. Y ese intento se paga caro. Los tres del regreso se apagan por etapas en el camino, como si el cuerpo fuera quedando sin decisiones. Pero ahora llega el punto que más incomoda y que ningún cierre explica con facilidad, el barranco. La idea más usada para cerrarlo dice que los 4 que terminaron debajo estaban haciendo un tercer movimiento lógico, buscar el reparo más real contra el viento y cavar un refugio con lo que haya. Por eso el piso de ramas, por eso la vegetación acomodada, por eso el barranco, porque ahí el viento pega menos, pero la nieve se vuelve trampa. Y aquí entra otra parte interesante, la ropa. En esta lectura los de abajo estaban mejor vestidos. Y esto no suena a magia, suena a tiempo. Tiempo suficiente para redistribuir calor como moneda, prendas pasando de un cuerpo a otro, piezas que ya no pertenecen a quien las carga. Eso sugiere que para cuando el barranco ocurre ya llevan rato sobreviviendo, no es una muerte instantánea. Pero si ya se habían abrigado un poco, ¿por qué no volvieron? La explicación administrativa es brutalmente simple, porque volver significaba subir expuestos contra el viento, con visibilidad mala y con el cuerpo ya comprometido. Y además era rehacer un tramo largo, del orden de un par de kilómetros, que en esas condiciones se vuelve eterno. En cambio, el barranco estaba relativamente cerca, a una distancia caminable. La lógica fría te empuja a cavar y aguantar, no a escalar de regreso. Quizá apostaron por esa estrategia. Si hacemos una guarida, aguantamos hasta el amanecer. Ese plan tiene cierta lógica, hasta que la montaña te dice otra cosa. El Estado intenta explicar esta situación con mecánica. Ellos dicen que tuvieron una caída al barranco, una cornisa que se dio, una masa de nieve que se comprimió. Algo de eso pudo meter energía suficiente para quebrar costillas y cráneo por presión, sin dejar el tipo de pelea que todos imaginábamos. Hasta aquí la historia parece cerrable y así la cerraron, pero entonces vuelven las grietas. Porque los primeros rescatistas dijeron que no vieron el escenario clásico de una avalancha, ni un campo evidente de escombros alrededor del campamento. La tienda no parecía haberse movido del lugar, entonces ¿por qué salieron? Además, el grupo era experimentado, lo que hace que la elección del lugar siga siendo discutida, aunque al darles el beneficio de la duda, ellos podían saber que ese lugar era seguro para no presentarse una avalancha. Porque de acuerdo a la teoría, este tipo de avalanchas de placa se presentan en pendientes de 35 a 45 grados de inclinación,
pero en este reporte la inclinación era de entre 15 y 20 grados de inclinación. Si bien en artículos bastante recientes se ha tratado de justificar cómo sí es posible que se presenten esas avalanchas, las probabilidades no necesariamente son altas. Otro detalle es que el médico que realizó las autopsias informa que el nivel de traumatismo que tenían los 3 cuerpos de abajo no correspondía con una caída de la altura de ese barranco. Es decir, que la causa debió haber sido otra, mucho más brutal que una caída. Y bueno, aunque la avalancha de placa intenta responder esas objeciones con un modelado moderno, el caso sigue siendo defendido con 2 preguntas que no se van. Si fue una amenaza real para la tienda, ¿por qué la escena no quedó marcada como uno esperaría? ¿Por qué salieron? Y si el barranco explica el trauma por cierta mecánica, su caída o una avalancha que los sepultó, ¿cuál fue exactamente el mecanismo que lo hizo? ¿Y por qué solamente a 3 de los 4? Ahora, encima, el caso trae gasolina que no prueba causa, pero que contamina cualquier cierre, la radiación en las prendas específicas, reportes de luces en el cielo, además de la autopsia de los 3 cuerpos más dañados dentro del barranco. Eso no demuestra nada por sí solo, pero sí vuelve el cierre difícil de tragar sin que queden bastantes huecos y bastantes dudas. Por eso es que sobreviven alternativas como parches grandes, viento extremo, pánico ambiental, terceros, un secreto militar e incluso lo imposible como presencia de críptidos, dicho a veces con algo de ironía. Cada una de estas teorías tapa un hueco y abre otro, pero aquí está el remate administrativo. La teoría que más gana no es la que revela la verdad, es la que te permite firmar el expediente sin confesar, en voz alta, que todavía no te alcanza la explicación para cubrir toda la evidencia. Y eso es lo inquietante de Dyatlov. Cuando intentas cerrarlo con una llave, siempre te queda otra puerta abierta, y no sabes si es ignorancia o es advertencia. Llegamos al final de este expediente, donde ya no se piden teorías, ahora se pide aceptar una verdad incómoda. Dyatlov no se sostiene por lo fantástico, se sostiene por lo inconcluso. Porque sí, hoy la versión más dominante, la que Rusia usa para cerrar, y la que más soporte ha ganado, es una cadena de avalancha de placa, un clima extremo y decisiones humanas. Pero aún así, esa cadena no te deja un momento limpio, te deja un casi y varias grietas grandes que se niegan a morir. Ahora es momento de dejar un gesto mínimo de respeto. No fueron 9 cuerpos los que se encontraron, fueron 9 personas. Yuri, Zinaida, Alexander, Georgi, Rustem, Nikolai, Semyon, Lyudmila e Igor. Y además de esos 9, hubo un 10º nombre que quedó condenado a vivir la tristeza de perder a sus amigos, Yuri Yudin, el que regresó antes por enfermedad, y luego tuvo que regresar a buscar los cuerpos de sus amigos en la nieve. En entrevistas posteriores cuenta cómo cada 2 de febrero regresaba al cementerio y les repetía: yo debería de estar aquí, descansando con ustedes. Por cierto, y como nota adicional, Yuri encuentra imposible que la explicación sea la solución que dio el gobierno. Yuri sabe de la experiencia de sus compañeros, él hizo otros campamentos con ellos, él sabe que cada uno de ellos sabía los riesgos y sabía cómo manejarlos, entonces encuentra esa explicación bastante floja. Por último, vamos a dejar la cereza negra del pastel. El paso se llama Dyatlov por el líder del grupo, Igor Dyatlov, pero la montaña donde acamparon tiene un nombre que suena a sentencia, Kholat Syakhl, que suele traducirse como Dead Mountain o la montaña muerta. Y el destino que buscaban era Otorten, el cual carga con otro mito de traducciones repetidas, y hay quien lo cuenta como no vayas allí. En este caso, hasta los nombres quedan clavados. No sé si predicen algo, pero sí te recuerdan que el lugar ya tenía reputación antes de llamarse Dyatlov, y que aún así 9 personas entrenadas pensaron que podían negociar con él. Pero ahora dime, sin hablar de montañas o muerte, ¿qué tipo de miedo te hace elegir mal, incluso cuando buscabas sobrevivir? Si este archivo te dejó una puerta abierta, escribe tu teoría en los comentarios. Y si quieres más expedientes así, suscríbete y manda este episodio a la persona que no soporta los misterios, pero siempre vuelve a ellos.
Hay historias que nacen para dar respuestas y otras que solo existen para que no tengamos que cargar a solas con el peso de las preguntas. Esta fue una de esas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil, sostener la incomodidad sin apartar la mirada. Si quieres, el último gesto es simple. Compártelo. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42, donde las coincidencias a veces son avisos. No lo dije todo. No me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.